Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 237. El desánimo de Reggie. Los siguientes combates de Reggie fueron comparativamente más fáciles. Yuga se dio cuenta de que entre los 8 mejores, aparte de Flint, Volkner y Cynthia, los demás estaban ligeramente por debajo de Reggie en cuanto a habilidad. Mientras Reggie no cometiera errores fatales, llegar a semifinales estaba a su alcance. Cynthia continuó con su actuación dominante en los cuartos de final, usando solo su Garchomp para lograr la notable hazaña de derrotar a 6 oponentes ella sola, causando sensación en el estadio. Como resultado, Cynthia se ganó numerosos admiradores. Después de que concluyeron los partidos de la mañana y se decidieron los semifinalistas, solo quedaron Flint, Reggie, Cynthia y un chico que Yuga no conocía. Durante el almuerzo, Yuga percibió claramente que tanto Flint como Reggie estaban algo nerviosos. Sin embargo, Yuga y Volkner, quien ya no competía, no sabían cómo ayudarlos a relajarse. Solo podían animarlos en silencio. Los enfrentamientos de la tarde se anunciaron justo antes de que comenzaran los juegos. Flint contra un oponente desconocido, Reggie contra Cynthia. Sentado entre el público, Paul expresó su preocupación a Yuga. ¿Mi hermano estará bien? Yuga le dio una palmadita en la cabeza y respondió con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, tu hermano hará lo mejor que pueda. Paul asintió, pero no pudo ocultar la preocupación en sus ojos. En el primer partido, Flint ganó con bastante facilidad. Entre sus compañeros, la fuerza de Flint era excepcional, y salvo oponentes como Cynthia, hubo pocos obstáculos para su progreso, incluso entre los 4 mejores de la actual conferencia Lirio del Valle. En contraste, Reggie experimentó uno de los mayores reveses de su trayectoria como entrenador Pokémon. Cynthia, al igual que en cuartos de final, solo usó su Garchomp. Reggie envió a Vivarel, Trapión, Froslas y Lickilicky consecutivamente, y todos fueron derrotados brutalmente por el Garchomp de Cynthia. En ese momento, el ánimo de Reggie estaba por los suelos. No podía creer que pudiera derrotar a los 6 Pokémon de Cynthia con solo 2 de ellos. Peor aún, sentía que era una batalla cuesta arriba derrotar al Garchomp que tenía justo delante. A medida que avanzaba el combate, Reggie estaba cubierto de sudor frío y le temblaban las manos. Con mano temblorosa, recuperó a su incapacitado Lickilicky y envió su Honchkrow. El Honchkrow de Reggie era excepcionalmente poderoso, mucho más fuerte que los 4 Pokémon que había usado antes. Se enfrentó en una feroz batalla con el Garchomp de Cynthia, pero finalmente fue derrotado, dejando a Reggie solo con su último Pokémon, Staraptor. Reggie miró a Cynthia con su hermoso y sereno rostro, sintiéndose como si fuera una montaña imponente que no podría conquistar. Tras liberar a Staraptor, Reggie había perdido todas sus ganas de luchar. Ni siquiera podía dar órdenes a sus Pokémon. Staraptor seguía llamando a su entrenador en el campo de batalla, pero Reggie permanecía inmóvil. Finalmente, la mirada de Staraptor se tornó firme y tomó las riendas, lanzando un ataque contra el Garchomp de Cynthia. El Staraptor de Reggie, su Pokémon inicial y compañero más fuerte, poseía un espíritu indomable. Incluso cuando su entrenador había perdido toda esperanza, se negó a rendirse. El Staraptor de Reggie, a pesar de las heridas sufridas, ofreció una batalla impresionante contra el Garchomp de Cynthia, recibiendo un estruendoso aplauso del público. Sin embargo, ambos Pokémon finalmente sucumbieron a sus heridas. En ese momento, el ambiente en el estadio alcanzó su punto álgido. La valiente actuación de Staraptor se ganó una ovación de pie y los vítores de todo el público, incluida Cynthia. El combate entre Staraptor y Garchomp terminó en doble knockout. Considerando que Reggie perdió a sus 6 Pokémon, Cynthia gana este combate. Yuga y Paul observaban con preocupación a Reggie, quien parecía sin vida. A pesar del valiente esfuerzo de Staraptor, el ánimo de Reggie había sido destrozado por la abrumadora fuerza del equipo de Cynthia. La voz del árbitro devolvió a Reggie a la realidad. Miró a su Staraptor desmayado en el campo de batalla, con un torbellino de emociones encontradas en su corazón. Lo trajo de vuelta a su Pokéball y abandonó la arena sin mirar atrás. Reggie no reconoció el valiente esfuerzo de Staraptor ni notó los vítores y la admiración que recibió de la audiencia. En los asientos del público, Yuga le dijo a Paul: Paul, quédate aquí y no deambules por ahí. Regresaré en un momento. Paul asintió obedientemente. Entonces, Yuga se volvió hacia Volkner y le dijo: ¿puedes cuidar de Paul un rato? Vuelvo enseguida. Después de ver el acuerdo de Volkner, Yuga abandonó los asientos de los espectadores.
Yuga encontró a Reggie sentado en el césped detrás del lugar, mirando las nubes en el cielo, y parecía no darse cuenta de la llegada de Yuga. Era otoño y el cielo era de un azul excepcionalmente profundo con pocas nubes. ¿Te sientes deprimido?, preguntó Yuga mientras se sentaba junto a Reggie. Al oír la voz de Yuga, Reggie giró ligeramente la cabeza y luego volvió a mirar al cielo. Tardó un rato en responder. Su voz estaba llena de abatimiento. ¿Soy un inútil? ¿Por qué dices eso? ¿Solo porque perdiste contra Cynthia?, preguntó Yuga. Pero usé 6 Pokémon solo para derrotar a uno de ellos, respondió Reggie con un dejo de desesperación, hundiendo la cabeza en sus brazos y con la voz temblorosa. Pero eso no determina si eres útil o no. Muchos han sido derrotados 1 contra 6 por ella. No eres el único, le aseguró Yuga. Pero, Reggie quería decir más, pero Yuga lo interrumpió. Sabes desde hace mucho tiempo que Cynthia es muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué desanimarte ahora? Es fuerte, extremadamente fuerte. Pero al final, a ti no te importa mucho, continuó Yuga. No he participado en ninguna competición seria y no entiendo bien los sentimientos de frustración, ira e impotencia después de perder un partido. Así que no te diré cosas como sigue esforzándote o anímate. Sé que estas palabras significan mucho para ti, y por eso te sientes tan triste. Pero lo que quiero decir es que no puedes ignorar los esfuerzos de tus Pokémon solo porque te sientes deprimido. ¿Viste el último combate donde Staraptor luchó con todas sus fuerzas? ¿Fuiste testigo de su victoria? ¿Y qué hay de los Pokémon que lo dieron todo por ti? Aunque perdieron, dieron lo mejor de sí por ti. Capítulo 238. Partida y planes. Las palabras de Yuga dejaron a Reggie mirando con los ojos muy abiertos a su amigo, quien tenía una expresión seria. No supo qué decir por un momento. Lo siento, logró decir finalmente Reggie después de una larga pausa. Yuga sonrió y respondió. No deberías decirme eso. Al escuchar la respuesta de Yuga, Reggie liberó a todos sus Pokémon, uno por uno, y se disculpó con cada uno de ellos, especialmente con su Staraptor. Al ver que Reggie recuperaba el ánimo, Yuga se levantó, se sacudió la hierba de la ropa y dijo. Muy bien, me voy. Paul todavía me espera en los asientos de los espectadores. Yuga empezó a alejarse, pero a mitad de camino, se volvió hacia Reggie y le dijo. Aunque estas palabras suenen a cliché, aún espero que recuerdes por qué quisiste ser entrenador. No tiene nada que ver con la fuerza de los demás. Ah, y no olvides que aún tienes una competencia por el 3er puesto. Paul y yo estaremos entre el público, esperando tu magnífica actuación. Tras la partida de Yuga, Reggie continuó conversando con sus Pokémon. Hablaron de sus sueños iniciales, planes de futuro y la incertidumbre de si debía heredar la guardería Pokémon de su abuelo. Inconscientemente, sintió un vínculo más fuerte con sus Pokémon. Como encontrar a Reggie tomó algo de tiempo, cuando Yuga regresó a los asientos de espectadores, la batalla por el campeonato entre Flint y Cynthia ya estaba en marcha. En el partido actual, Flareon de Flint se enfrentaba a Milotic de Cynthia. En la pantalla grande, se mostró que Glaceon, Roserade y Lucario de Cynthia habían perdido sus capacidades de batalla, mientras que Magmortar, Rapidash y Steelix de Flint también habían perdido su capacidad de luchar. Milotic usó un cañón de agua para derrotar a Flareon, y la luz que representaba a Flareon en la pantalla grande se atenuó. Estaba claro que Flint estaba en desventaja frente a Cynthia y la situación estaba empeorando. Recordando silenciosamente a Flareon, Flint envió su Houndoom. El Houndoom de Flint se movía con agilidad en el campo de batalla, empleando astutas tácticas para potenciar sus habilidades. Finalmente, el debilitado Milotic de Cynthia sucumbió al poderoso tajo nocturno de Houndoom. El siguiente Pokémon de Cynthia fue Azumarill, un tipo agua con alta resistencia a los Pokémon de fuego. Si bien los Pokémon anteriores de Cynthia tenían debilidades al fuego, sus elecciones posteriores le dieron una clara ventaja al equipo de Flint. Esto incluía a Suas, Garchomp, lo que presionaba aún más a Flint. Sin embargo, Flint mantuvo la compostura en el campo de batalla. A diferencia de Reggie, quien desconocía la fuerza de Cynthia, Flint ya la había combatido varias veces y conocía muy bien sus habilidades. Aunque Azumarill tenía una ventaja de tipo sobre Houndoom, este era uno de los Pokémon más fuertes de Flint, solo superado por Flareon. Tras hábiles tácticas y mejoras previas, Houndoom logró derrotar a Azumarill, aunque a costa de debilitarse. El último Pokémon de Cynthia fue Garchomp, un poderoso Pokémon de tipo dragón y tierra. Este era su Pokémon estrella y un adversario formidable. En ese momento, Yuga también notó que la fuerza general de Cynthia no era significativamente mayor que la de Flint. La única excepción era su extremadamente poderoso Garchomp.
En este enfrentamiento final, el Hundun de Flint estaba en desventaja debido al emparejamiento de tipos. Aún así, fue un testimonio de su historia y de la habilidad estratégica de Flint que la batalla terminara en empate, con Hundun y Garchomp perdiendo sus capacidades de combate. Con este resultado, el campeonato de la conferencia Lirio del Valle quedó decidido a favor de Cynthia. La diferencia entre los dos Pokémon era significativa. La victoria de Cynthia en este torneo era algo que todos esperaban, y no hubo sorpresas entre el público. Su actuación en esta competencia fue sobresaliente. Yuga previó que, tras este torneo, Cynthia, la joven brillante, alcanzaría un gran reconocimiento en el mundo de los entrenadores Pokémon. Si bien Cynthia ya tenía cierta fama en la comunidad de entrenadores, esta victoria la consolidaría como una líder entre los jóvenes entrenadores de Sinnoh. Sin embargo, esto no tenía mucho que ver con Yuga y sus amigos. Después de la batalla por el primer y segundo lugar, hubo una batalla por el tercer lugar entre Reggie y otro entrenador. Luego de adaptarse, Reggie recuperó su energía y ganó el tercer lugar en la conferencia Lirio del Valle con ventaja absoluta. Yuga sintió que algo diferente podría haberle sucedido a Reggie. Después de la ceremonia del campeonato y subcampeonato con Flint y Cynthia, Yuga y sus compañeros comenzaron a empacar, preparándose para dejar la isla Lirio del Valle. Además del grupo de Yuga, muchos turistas, personal de los medios de comunicación y participantes del torneo también se preparaban gradualmente para abandonar la isla Lirio del Valle. El abuelo Julián llegó al puerto de la isla Lirio del Valle en cuanto terminó la conferencia de Lirio del Valle. Prometió llevarse a Flint y Volkner de regreso a Ciudad Marina. Aunque esta ruta era un poco más larga, al bondadoso abuelo Julián no le importó. Cuando Yuga y sus amigos abandonaban la isla Lirio del Valle por la tarde, pasaron la noche en el mar en el espacioso yate del abuelo Julián, lo que no supuso ningún problema. Por la noche, después de cenar, Yuga y sus amigos se sentaron juntos en la terraza y charlaron. Ahora que este torneo ha terminado, ¿cuáles son sus planes para el futuro?, preguntó Yuga a los otros tres. Soy del gimnasio de Ciudad Marina y necesito prepararme para asumir las responsabilidades del gimnasio. Heredaré el gimnasio de Ciudad Marina, dijo Volkner primero, con sus objetivos claramente definidos. Flint lo siguió inmediatamente y dijo: por supuesto, continuaré mi entrenamiento. Derrotaré a Cynthia algún día. Yuga pensó para sí mismo. Lograrlo podría no ser fácil, ya que no recuerdo que alguna vez hayas vencido a Cynthia. Tras reflexionar un momento, Reggie dijo: seguiré viajando un tiempo. Planeo visitar primero Kanto, luego Yoto y finalmente Hoenn. Participaré en el campeonato de liga en estos lugares. Después, volveré a Sinnoh para estudiar con mi abuelo y, con el tiempo, heredaré su guardería Pokémon. ¿Estás renunciando a ser entrenador?, preguntó Flint, asombrado. Volkner también miró a Reggie con incredulidad, pero Yuga confiaba en que Reggie no se rendiría. Claro que no. Seguiré siendo entrenador. Yuga me dijo que, aunque ya no pueda viajar ni heredar la guardería, eso no me impedirá ser entrenador. Seguiré trabajando duro, y cuando nos volvamos a encontrar, las batallas Pokémon serán inevitables. Y hablando de eso, no hemos luchado ni una sola vez durante este torneo. Al escuchar las palabras de Reggie, tanto Flint como Volkner quedaron encantados. Prometieron que la próxima vez que se encontraran, tendrían una batalla emocionante. Yuga también se alegró por Reggie. Parecía que Reggie ya había planeado su futuro sin darse cuenta. Yuga sabía que Reggie había estado luchando con la decisión de seguir siendo entrenador o heredar la guardería Pokémon de su abuelo. Pero ahora todos eran adultos y, sin importar el camino que eligieran, sería un camino agradable. Capítulo 239. Una petición. Después del amanecer, el abuelo Julián llevó con éxito a Flint y Volkner al puerto de Ciudad Marina, luego navegó de regreso a la ciudad costera con Yuga y sus amigos. Después de almorzar en la casa del abuelo Julián, Yuga y sus dos amigos se despidieron de él y emprendieron el viaje de regreso a Ciudad Rocabelo. Durante el viaje, Reggie le preguntó a Yuga: ¿has decidido cuándo regresarás a Hoenn? Yuga pensó por un momento y respondió: vámonos a Hoenn tan pronto como regresemos a Ciudad Piedra del Velo. Reggie se sorprendió y dijo: ¿tan pronto? Todavía no he tenido oportunidad de mostrarte Sinnoh. Yuga suspiró y dijo: todavía tengo muchas responsabilidades que atender en la tienda. Estar fuera tanto tiempo no es lo ideal, considerando que soy el dueño. Yuga planeaba regresar a su ciudad natal y fundar un nuevo subecoparque. También necesitaba organizar el alojamiento de Vespiquen y los combis, y entregar a Audino a Gardenia, pidiéndole que se lo pasara a Joy. Además, tenía que asentar al hijo del Noctowl que guardaba en su bolsa de sistema. Las tareas se acumulaban.
Está bien, respondió Reggie, aunque sonaba un poco reacio. Yuga sonrió y le dio una palmadita a Reggie en el hombro, diciendo: ¿No mencionaste que te gustaría viajar a Hoenn en el futuro? Cuando llegue ese momento, visita Pueblo Verde Turf y me aseguraré de recibirte como es debido. Felizmente, Reggie estuvo de acuerdo. Entonces es una promesa. Trato. Los dos intercambiaron sonrisas. Al día siguiente de que Yuga y Reggie regresaran a Ciudad Rocabelo, Yuga se despidió de Reggie y de su abuelo, y comenzó su viaje de regreso a Hoenn. Mientras viajaba en coche hacia Ciudad Jubileo, pasando una vez más por el imponente y escarpado Monte Corona, Yuga no pudo evitar sentir nostalgia. Esta visita así no había sido un viaje lleno de acontecimientos. Se había encontrado con el Pokémon legendario de Oxys, se había aliado con otros para luchar contra el Pokémon legendario Latias y había presenciado el ascenso y la caída de la familia Combi. Había sido una experiencia realmente emocionante que le aceleró el corazón. Al llegar a Ciudad Jubileo, Yuga no se quedó mucho tiempo y rápidamente abordó un vuelo de regreso a Pueblo Verde Gal. La velocidad de los vuelos en el mundo Pokémon era impresionante, y en menos de 24 horas, viajó de un continente a otro. Al aterrizar, Yuga respiró hondo el aire familiar y admiró el paisaje. Se estiró perezosamente. Kau, CW. Por fin has vuelto, querida. Vamos a nuestro hermoso nido. Gorjeó Chatot, batiendo sus alas y aterrizando en el hombro de Yuga con una sonrisa traviesa. Yuga le rozó el hombro, ahuyentando a Chatot, y dijo: Ese es tu nido de amor con tu pareja, no el mío. Dicho esto, Yuga caminó en dirección a la guardería Yoyo. Como si pensara en su miserable vida como padre en el futuro, el rostro de Chatot se derrumbó y voló persiguiendo a Yuga. Tras un tiempo fuera, Yuga notó que nada había cambiado en el pueblo. Mientras caminaba por las calles, sus tíos, tías, abuelos y otros residentes lo saludaron con cariño. Pequeño Yuga, parece que no te hemos visto en días. Jeje, me fui de viaje y acabo de regresar. Pequeño Yuga, han pasado unos días. Toma algunas frutas para llevar. Gracias, tía Bess. Los habitantes del pueblo no tenían muchos recuerdos del anteriormente solitario Yuga, pero aún eran muy amigables con el joven diligente y bondadoso que veían ahora. Tía, cada día estás más guapa. Dios mío, este pájaro sí que puede hablar. Tío, ya han pasado unos días y te estás volviendo más varonil. Jeje, ¿en serio? Me pasa lo mismo. En el camino, cualquiera que hablara con Yuga era inevitablemente interrumpido por el parloteo incesante de Chatot. Sin embargo, todos se reían a carcajadas ante las locuaces travesuras del pájaro. Cuando Yuga entró a la tienda, varios clientes estaban ocupados comprando Pokéblocks, y Suzuki Koen, que estaba absorto en el conteo, miró hacia arriba para ver la llegada de Yuga. Jefe, ha vuelto, saludó Suzuki Koen, dejando a un lado su trabajo. Chatot desapareció en cuanto Yuga entró en la tienda, pero Yuga no le prestó atención. Se acercó al mostrador y le preguntó a Suzuki Koen: ¿Cómo ha ido el negocio durante mi ausencia? Suzuki Koen sonrió y respondió: El negocio ha ido excelente. Hemos estado consiguiendo más clientes y las ventas de Pokéblocks han aumentado de forma constante con comentarios positivos. Suzuki Koen le presentó a Yuga un breve resumen del rendimiento de la tienda durante su ausencia. Suzuki Koen era, sin duda, un vendedor talentoso y contaba con amplia experiencia. Bajo su dirección, la tienda había prosperado. Después de conversar un rato con Suzuki Koen, Yuga sonrió y dijo: Has hecho un excelente trabajo durante este tiempo. Puedes continuar con tus tareas. Dicho esto, Yuga se dio la vuelta y subió las escaleras. Tras un viaje continuo, empezaba a sentirse incómodo y necesitaba un baño caliente. Después de terminar su ducha, Yuga bajó las escaleras y estaba a punto de ir al ecoparque cuando notó a Luna, sosteniendo su Swablu, parada en la tienda, perdida en sus pensamientos. El sonido de Yuga bajando las escaleras le llamó la atención. Luna levantó la vista, con los ojos brillantes, y corrió hacia Yuga. Hermano mayor Yuga, has vuelto. ¿Qué haces aquí? ¿Pasa algo? Yuga se frotó el cabello aún húmedo, inquiriendo. Luna hizo pucheros al escuchar las palabras de Yuga y dijo: No puedo venir sin ninguna razón. Yuga la miró de reojo y dijo: Con tus hábitos, no vendrías a verme sin un motivo. Además, acabo de regresar, y tienes tanta prisa por venir. Sin duda tienes un buen sentido del tiempo. Oí que la tía Bess te vio en la calle, y por eso vine. Respondió Luna mientras acariciaba suavemente las suaves alas de su Swablu. Está bien, si tienes algo que decir, dilo. Estoy bastante ocupado. Yuga hizo un gesto con la mano con desdén.
Yo quiero participar en el entrenamiento de otoño en la naturaleza de la escuela, tartamudeó Luna. ¿Entrenamiento organizado por la escuela? Anímate y únete. ¿Por qué viniste corriendo a decírmelo? Preguntó Yuga, desconcertado. Pero mi mamá y mi papá no están de acuerdo. Luna hizo pucheros, con aspecto agraviado. Entrenar es bueno, ¿verdad? ¿Por qué tus padres no lo aprueban? Preguntó Yuga. Entonces, algo lo impactó y preguntó. ¿Te refieres a entrenar en la naturaleza? ¿Qué naturaleza? El bosque Petalia, ¿qué? Bosque Petalia. Yuga no pudo evitar exclamar en voz alta antes de bajar la voz. No es el bosque Petalia que conozco, ¿verdad? Luna asintió en silencio, confirmando que efectivamente era el mismo bosque Petalia en el que Yuga estaba pensando. Entonces, ¿tus padres no están de acuerdo y quieres que yo interceda por ti? Preguntó Yuga, sintiéndose impotente. Luna permaneció en silencio y asintió. Capítulo 240. Nueva vida. Yuga suspiró con resignación y dijo. No iré a suplicar por ti. Ese lugar no es adecuado para que niños como tú reciban entrenamiento. El bosque Petalia era el bosque más grande de la región de Hoenn, ligeramente más pequeño que el gran desierto de Hoenn. Se extendía entre los pueblos de Verdegal, Escaso, Petalia e incluso Férrica, y sus límites colindaban con las rutas 104, 102, 103 y 116. Era una región extensa. Era uno de los ecosistemas Pokémon salvajes más grandes de Hoenn, y los peligros que albergaba eran bien conocidos. Incluso la mayoría de los entrenadores profesionales dudaban en adentrarse demasiado en sus profundidades, y mucho menos un grupo de jóvenes que ni siquiera se habían graduado de la escuela de entrenadores. ¿Por qué no? Protestó Luna con tristeza. ¿Por qué no? Dime tú, replicó Yuga irritado, ¿no sabes quién es tu maestro? Tomaron una decisión tan poco fiable. Pero la maestra dijo que solo estaríamos activos en las afueras, no en lo profundo, se quejó Luna, dando un pisotón. Ni siquiera las afueras sirven. ¿Crees que te has convertido en alguien especial solo por tener un Swablu? La regañó Yuga. Luna se agarró la cabeza, con los ojos llorosos mientras miraba a Yuga, y luego salió corriendo de la guardería Yo-Yo. Sacudiendo la cabeza, Yuga entró al ecoparque. Al entrar, contactó con el sistema y este activó el subparque del Mar de las Flores. Mientras esperaba, Yuga liberó a todos sus Pokémon de sus Pokéballs. El primero en notar el regreso de Yuga fue Suelou, el autoproclamado mujeriego. En cuanto vio aparecer a Honchkrow, corrió hacia ella como un rayo. Honchkrow lo miró levemente y voló hacia un árbol del clima. Eve encontró a sus amigos tan pronto como salió y los deleitó con historias de su viaje a través de la región de Sinnoh, lo que le valió miradas envidiosas de sus nuevos amigos. Ninetales y Hundum emergieron e inmediatamente buscaron un lugar apartado para entablar una relación íntima. El distante y sereno Absol, por otro lado, no le prestó atención a nadie. Simplemente se tumbó bajo un árbol del clima y cerró los ojos para descansar. Chimecho, Bibilón y Florges, conocidas por llamarse a sí mismas las hermanas del jardín, salieron y corrieron ansiosamente al jardín para conectarse con la naturaleza. A excepción de Snorlax, una vez que todos los Pokémon fueron liberados, Yuga también liberó a Noctowl y luego sacó a su hijo de la mochila del sistema. Noctowl, he puesto a tu hijo aquí en el ecoparque. ¿Qué te parece? Quédate aquí con tu hijo hasta que nazca. Este lugar es totalmente seguro. Noctowl asintió en respuesta a las palabras de Yuga. Yuga llevó a Noctowl al lugar donde se guardaban los huevos de Pokémons. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Audino y Miltanks también estaba allí. Eso explicaba por qué no los había visto antes. Había asumido que estaban en la nueva tienda. Audino, Miltanks, he vuelto. Exclamó Yuga con alegría. Al oír la voz de Yuga, Audino y Miltanks voltearon la cabeza sorprendidos. Yuga vio que cada uno sostenía un pequeño Pokémon en sus brazos. Los 20 huevos Pokémon habían eclosionado. Yuga estaba encantado. Audino. Miltank. Audino y Miltanks respondieron a Yuga uno tras otro. Emocionado, Yuga corrió a inspeccionarlos. Como era de esperar, los 20 huevos Pokémon que habían sido colocados allí habían desaparecido, reemplazados por 20 adorables crías Pokémon. ¿Estos Pokémon nacieron mientras yo no estaba? Le preguntó Yuga a Audino. Audino. Audino asintió. Gracias, Audino. Has trabajado duro, dijo Yuga con aprecio. Audino. Al escuchar las palabras de Yuga, Audino negó con la cabeza, indicando que no le resultaba problemático en absoluto y que realmente disfrutaba cuidando al Pokémon.
Miltanks, ustedes también han trabajado duro, dijo Yuga a los Miltanks que estaban alimentando a los Pokémon recién nacidos. Miltank. Miltank. Los Miltanks movieron la cabeza modestamente. Después de cuidar al hijo de Noctowl, Yuga examinó a los jóvenes Pokémon que tenía delante. 3 Vulpix, 3 Hundurs, 2 Ponytas, 2 Meditites, 3 Swablus, 4 Petilils y 3 Scatterbugs. Yuga sintió un poco de decepción por no haber hecho eclosionar ninguno de los Pokémon iniciales esta vez, pero al mirar a estos adorables bebés Pokémon frente a él, se dio cuenta de que la variedad de los Pokémon no era lo más importante. Los bebés Pokémon recién nacidos, que sentían curiosidad por este extraño Yuga, lo miraron con los ojos muy abiertos, sin mostrar signos de timidez. Fue el cercano Noctowl, que había permanecido en silencio todo el tiempo, quien observó a estos jóvenes Pokémon con afecto maternal, probablemente porque había dado a luz recientemente, lo que hacía que sus instintos maternales fueran difíciles de reprimir. Yuga notó que, durante su ausencia, Audino no solo había cuidado con esmero el ecoparque, sino que también había cuidado bien a los Pokémon recién nacidos. Audino se había convertido en un auténtico cuidador de la guardería Yo-Yo. Yuga creía que después de que Audino continuara su entrenamiento con Yoi, se volvería aún más profesional. Sin embargo, Yuga no tenía intención de forzarlo. Aunque esta oportunidad era excepcional, respetaría la decisión de Audino si no quería irse. Tengamos una buena discusión, Audino, pensó Yuga. Yuga jugó un rato con los jóvenes Pokémon junto a Audino y luego los confió a los Miltanks para que los cuidaran. Abandonó la zona. En cuanto a Noctowl, se había establecido oficialmente en el árbol del clima, en el centro del ecoparque, cuidando diligentemente de su cría. Necesitaba estar a su lado constantemente. Audino, sabes de la familia Yoi, ¿verdad? Le preguntó Yuga a Audino mientras caminaba. Audino. Audino asintió. Yuga y Audino solían estudiar juntos conocimientos de cría, por lo que conocían bien a esta familia conocida por producir excelentes reproductores. Conocía a un miembro importante de la familia Yoi. Me gustaría enviarte allí para que recibas entrenamiento. ¿Sabes? Tienen los métodos más completos para entrenar a los Audinos, continuó Yuga. Al escuchar las palabras de Yuga, Audino bajó la cabeza sin hacer ruido. Por supuesto, estoy discutiendo esto contigo, y si no estás dispuesto, respetaré tu elección, agregó Yuga. Audino. Audino meneó la cabeza. ¿No quieres ir? Preguntó Yuga un poco decepcionado. Esperaba que Audino aprovechara la oportunidad. Audino. Audino asintió con la cabeza esta vez. ¿Estás de acuerdo? Preguntó Yuga, eufórico. Audino asintió con la cabeza nuevamente. A Audino le gustaba cuidar al Pokémon, así que no le importaba aprender más sobre él. Su vacilación anterior probablemente se debía a que, una vez que aceptara ir a entrenar, tendría que dejar la guardería Yo-Yo por un tiempo, y se mostraba un poco reacio. Hoy solo 2 capítulos. Mañana terminaré los que faltan. No tengo tiempo para traducir los 2 capítulos restantes. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo, en un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba, nos vemos.